Bien, entonces ya estamos grabando, comenzamos con la clase de hoy, correspondiente a la clase de geometría de la semana número 3, en donde vamos a ver la materia que vendría siendo vectores y transformaciones isométricas. ¿Ya? Son materias que son bastante sencillas, yo creo que la mayoría de ustedes maneja esta materia y también ustedes pueden ver en el chat que yo les subí perdón, en el grupo del Messenger, les subí una guía grande de todo esto. ¿Por qué les subí dos guías realmente juntas? ¿Y por qué lo hice? Porque considero que esta es una materia sencilla y ya con muy poco nosotros podemos resolver una gran cantidad de ejercicios que tengan que ver con esto. Así que comencemos. Recuerden que mis clases siempre comienzan con preguntas, ¿no es cierto? En donde supuestamente nosotros no sabríamos la materia y luego de esta clase podríamos resolver esta pregunta. Y esta es una pregunta oficial de la PSU que dice que si A es un número negativo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, me está diciendo, ¿sabe qué? A es un número más chico que 0, entonces me están preguntando por la magnitud de este vector. ¿Ya? Me están preguntando por la magnitud. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es un vector y qué es magnitud también? ¿Ya? Entonces obviamente esas son las preguntas que nosotros nos hacemos antes de la clase propiamente tal, para luego responder esas preguntas y finalmente poder resolver el problema. Así que lo primero que nosotros vamos a ver es el concepto de vector. ¿Ya? El concepto de vector, ¿no es cierto?, no es un concepto que se ve tanto en matemática. La verdad de las cosas es que el concepto de vector se ve principalmente en física. Pero nosotros hablamos de un vector que viene siendo un elemento que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido. ¿Ya? Y se puede representar como se muestra la figura. Entonces, acá, por ejemplo, me dan un punto y a mí esto me parece súper importante, a mí esto me parece muy importante, me dan este punto A y me dan por acá este punto B y el vector que nace en A y termina en B, entonces lo llaman el vector V y se le coloca una flechita encima, o sea, la notación. La notación de un vector viene siendo una letra, ya da lo mismo si mayúscula o minúscula. Yo generalmente suelo trabajar el vector con letra minúscula, supongamos A, y le hacemos una flechita arriba indicando que viene siendo un vector. ¿Ya? Otra cosa importante con respecto cuando nosotros hablamos de la gráfica del vector, nosotros siempre tenemos que pensar que el vector nace desde el origen. ¿A qué me refiero yo que el vector nace desde el origen? Es decir, que si nosotros tenemos acá nuestro plano cartesiano, ¿no es cierto?, en donde es nuestro eje X y este es nuestro eje Y, cuando nosotros nos refiramos a un vector, el vector siempre va a nacer desde el origen, es decir, nosotros podríamos tener una situación de ese tipo, en donde ese viene siendo el vector B. ¿Ya? Ahora nosotros los vectores los podemos ir trasladando dentro del plano para poder hacer sumas, restas y cosas de ese tipo, que son las operatorias básicas de un vector y las vamos a ver a continuación. Si por alguna razón a mí me dijeran, ¿sabe qué? Usted tiene el punto A y tiene el punto B, ¿ya? Entonces me dan esto como punto y este de acá como punto. ¿Cuál sería el vector AB? ¿Cómo yo puedo encontrar el vector AB? Sería siempre al revés, B menos A. Es decir, tomo mi punto B y le resto mi punto A y ahí me da el vector propiamente tal. Eso también yo lo considero importante. Entonces le estoy mostrando estas tres cositas que considero importantes, ¿no es cierto? Y el tema de la notación, que no lo vamos a encontrar todo el rato, así que es bueno dejarlo claro. Entonces, dijimos que un vector es un objeto que tiene módulo, módulo o magnitud, dirección y sentido. Cuando nosotros hablamos del módulo o magnitud, estamos hablando de la distancia que tiene el vector propiamente tal, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este vector de acá, de este vector B barra, nosotros tenemos que pensar que este punto al cual nosotros llegamos va a ser un punto, por ejemplo, A, B. Entonces, el vector, si bien se escribe como un punto con dos coordenadas, este vector obviamente representa este elemento, ¿no es cierto?, que nace desde el origen y llega hasta el punto propiamente tal. Es decir, que nosotros podemos decir que el vector B barra viene siendo A, B. Pero para efectos de su gráfica, esto no es un punto. No, no es un punto, sino que viene siendo un vector que nace desde el origen y llega hasta el punto propiamente tal.
¿Ya? Entonces, cuando yo hablo del módulo, estoy hablando de la distancia que existe desde este punto, que sería el 0, 0, hasta este punto de acá, que sería el A, B. Para poder sacar el módulo de este vector es súper simple, tenemos que aplicar Pitágoras, pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Después viene la dirección. La dirección indica la inclinación de la recta que se obtiene al prolongar el vector. Es decir, que en el fondo, cuando yo estoy hablando de la dirección, estoy hablando del ángulo que genera dicho vector con respecto al eje X. Es decir, que cuando yo estoy hablando de la dirección, estoy hablando de este angulito que está aquí. Entonces yo digo, por ejemplo, alfa. Entonces alfa, ¿no es cierto?, estaría relacionado con mi dirección. Y el sentido indica hacia qué lado de la recta apunta el vector, o sea, hacia dónde va la cosa. O sea, esto está apuntando hacia allá. Y si nosotros tenemos acá, por ejemplo, este y acá norte, nosotros podríamos decir noreste o este norte, como ustedes quisieran. ¿Ya? Así que esas son pequeñas cosas, la verdad, las cosas que no se ocupan tanto. Lo que sí se ocupa harto es el módulo, propiamente tal. ¿Ya? Entonces, gráfico y magnitud. Ya. Cuando yo tengo un vector, ya lo dijimos, el vector va a recibir esta escritura. O sea, a mí me están diciendo que el vector b barra o b flecha, por así decirlo, es igual a esto, que son dos coordenadas. Entonces uno piensa inmediatamente al ver dos coordenadas en un punto. Pero realmente estas de acá, si bien es este es el punto x1, y 1, no estoy refiriéndome que el vector es el punto, sino que el vector viene siendo el elemento que nace desde el origen hasta el punto que le da el nombre al vector. Profe, Dime, ¿el vector siempre surge desde el origen? siempre el vector se trabaja desde el origen. Ahora, claro está que yo lo puedo trasladar, yo puedo hacer traslaciones de vectores, ¿ya? Y eso se ve, por ejemplo, cuando nosotros sumamos o restamos. Así que vamos a ver eso en un ratito más. ¿Ya? Ahora, aquí me hablan del módulo del vector. Y el módulo del vector, como les decía yo, tiene que ver con Pitágoras, que es una cosa sencilla, porque si aquí se genera un triángulo recto y yo sé que este es el punto con coordenadas x1 y 1, significa que esta de aquí viene siendo y1, mientras que esta distancia de acá abajo tendría que ser x1. Entonces, si yo aplico Pitágoras, yo sé que el módulo del vector, que sería la distancia del vector al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, es decir, x1 al cuadrado, más y1 al cuadrado. Y si yo aplico raíz en este punto, me queda que finalmente el módulo del vector, que son estas dos barritas que están aquí que me indican módulo, me da igual a la raíz de la coordenada x del punto al cuadrado más la coordenada y del punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, Pitágoras. Siempre que queramos sacar distancia, Pitágoras. En el fondo, esta fórmula también se aplica cuando tenemos dos puntos. ¿Ya? No sé si recuerdan eso, pero la distancia entre dos puntos, distancia entre un punto A, que va a ser x1, y 1. Nótese que este es un punto porque la letra, la cual le da el nombre al punto, no tiene una flechita encima. ¿Ya? Así que eso es súper importante para que lo tenga en cuenta. Entonces yo le estaba hablando que cuando, bueno, en este caso aquí tengo un punto, este punto yo lo diferencio de un vector porque obviamente el vector tiene una flecha encima, que eso hace la diferencia en su notación. Y esa diferenciación es súper importante. Este es un punto entonces. Y aquí tengo otro punto que es el punto x2, y 2. Entonces cuando uno saca la distancia entre dos puntos, entre un punto A y un punto B, entonces eso viene siendo igual a la raíz también, porque también hace Pitágoras, de la distancia que existe entre la coordenada x1 y la coordenada x2, que sería la resta, ¿no es cierto? x2 menos x1. Ahí da lo mismo el orden de la resta. Y después viene y2 menos y1. Entonces eso también es útil recordarlo ahora porque estamos viendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, operaciones con vectores. Entonces aquí viene la suma, ¿ya? O sea, a nivel como algebraico, ¿sí? A nivel numérico también puede ser. Cuando yo sumo dos vectores, yo sumo coordenada a coordenada nomás. O sea, la coordenada x la sumo con la coordenada x del otro vector y la coordenada y del primer vector con la coordenada y del segundo vector y obtenemos eso. Entonces, ahora lo que yo quisiera mostrar es cómo funciona esto a nivel gráfico. Y aquí vienen las traslaciones. O sea, en el fondo, si yo tuviera aquí un plano cartesiano, ¿ya? Entonces aquí tengo mi coordenada, tengo mi eje X, tengo mi eje Y,
Y aquí voy a tener dos vectores. Pues supongamos que tengo mi vector, este vector que nace desde el origen, ¿no es cierto? A este vector le vamos a llamar b sub 1. Y también voy a tener otro vector que le voy a llamar b sub 2. Y que obviamente también nace del origen. Entonces esta aquí es b sub 2. Ya, ahí está. Entonces, la idea es que nosotros tomemos este vector, ya sea B1 o B2, cuando yo quiero sacar B1 más B2. ¿Ya? Si yo quiero B1 más B2, que son los dos vectores que estoy sumando, entonces lo que nosotros hacemos es tomar uno de los dos vectores, por ejemplo, puedo tomar el B2 y lo voy a trasladar hasta donde termina el vector B1, es decir, me quedaría una situación de este tipo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la suma final de B1 con B2? Sería el vector que nace en el origen y termina en el final del vector B1 luego de haberlo colocado donde inicia el vector B1, es decir, eso. Entonces, este vector rojo de aquí sería B1 más B2. ¿Ya? Entonces, eso es suma. ¿Qué pasa cuando yo veo la resta de los vectores? Entonces la resta también, la misma situación, si yo digo a menos b, entonces a la coordenada del vector a le voy a restar la coordenada x del vector b y así sucesivamente. Pero a nivel gráfico cambia la cosa. ¿Cómo es a nivel gráfico? A nivel gráfico la situación es, voy a hacer el plano cartesiano un poco más acá para que logren ver la diferencia. Este es el eje x, este de acá es el eje y. Entonces imagínense ustedes que acá tienen el vector. Ese para mí va a ser el vector A y por acá vamos a tener el vector B. Eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero ahora, quiero obtener esto. Quiero obtener A menos B. Entonces yo les digo A menos B. ¿Cómo lo hago acá? Vector A menos el vector B. Entonces, para poder hacer la resta, lo que nosotros vamos a hacer, si aquí me están diciendo A menos B, esto es lo mismo que el vector A más el vector B, ¿no es cierto? Pero negativo. ¿Qué significa el vector B? Negativo significa que el vector B, que viene siendo este azul, lo voy a considerar totalmente opuesto a este vector B de acá. Es decir, voy a considerarlo una situación de este tipo. Hasta por aquí diría yo más o menos que llega. Y este de acá sería el vector B, pero negativo. Entonces, al igual que en la suma de endenantes, común y corriente, lo que nosotros hicimos en delante, ¿cómo yo sacaría la resta entre el vector A y el vector B? Entonces lo que yo tendría que hacer es lo mismo que hicimos en delante. Por ejemplo, voy a tomar el vector rojo, porque es más pequeño, porque es más fácil de trabajar, ¿no es cierto? Y aquí, si yo tomo el vector A y le sumo el vector menos B, en el fondo lo único que tengo que hacer es la traslación que hicimos en delante. Una situación de este tipo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría, este es A, que lo estoy trasladando, y el resultado final va a ser obviamente lo mismo que hicimos en delante. Nos colocamos en el origen, ¿no es cierto? Nos colocamos en el origen, voy a ir por otro color. Nos colocamos en el origen y desde el origen hasta donde terminó este de acá. Eso significa que este vector de aquí viene siendo el vector A menos B. ¿Queda clara la situación? O sea, el A no cambió prácticamente. Lo que cambió fue el B, que en vez de considerarlo positivo, lo considere negativo y eso es ir justamente en contra del vector B para poder obtener el vector menos B. Eso sería la resta. Y finalmente, la última, que vendría siendo la multiplicación por escalar, o como le llaman aquí, ponderación. La multiplicación por un escalar tiene que ver con una situación de este tipo. O sea, si yo tomo alfa, que viene siendo un número real, y tengo que a barra es mi vector, entonces al multiplicar este escalar alfa por mi vector, significa que este escalar alfa va a multiplicar a cada una de las coordenadas de mi vector A. Por lo tanto, ¿cómo yo vería esto a nivel gráfico? Que esa es la pregunta. ¿Cómo yo veo esto a nivel gráfico? A nivel gráfico, si yo tuviera una situación de este tipo, este es y si por acá yo tuviera X, entonces lo que estaría sucediendo es lo siguiente. Supongamos que este de aquí viene siendo mi vector A. Ahí está mi vector A. Y si yo le multiplico alfa, en el fondo lo que va a pasar es que este vector
se va a ir solapando uno sobre el otro, o sea, va a ir quedando una cosa así. Y quedaría una cosa así. Y yo pondría el vector uno sobre el otro, y esto me daría un vector largo, que sería tan largo como a veces o alfa veces el vector a. En el fondo, esto a es alfa veces. Entonces se puede estirar. En el caso en que yo lo multiplicara por un signo, por un escalar negativo, entonces iría para el otro lado, pero se agrandaría tantas veces como el módulo de dicho escalar. O sea, siempre lo veo como una distancia positiva, pero solamente por el hecho de ir hacia el otro lado, digo yo en mi notación que es negativo. Y eso serían las operaciones, suma, resta y la multiplicación por escalar o ponderación. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esto claro, el tema de los vectores, yo creo que estamos en condiciones de resolver Profe, uno que otro ejercicio. Dígame. ¿y cómo sería la multiplicación de un vector por un vector? Eso, mira, existen dos tipos de multiplicaciones de un vector con un vector. Una se conoce como producto cruz y la otra se conoce como producto punto. ¿Ya? Pero esto no entra en la PSU. El producto cruz, lo que uno hace es lo siguiente. Si tú tienes dos vectores, supongamos esto ya funciona en 3D, por eso no se ve, tres dimensiones. ¿Ya? Si tú tienes dos vectores en el plano, supongamos que este es B1 y por acá tengo otro vector B2 y este es el origen, entonces al aplicar el producto cruz entre B1 y B2, tú lo que obtienes es otro vector hacia arriba, B3, ¿ya? En donde ese vector B3 va a ser totalmente perpendicular a B1 y a B2. Y para poder trabajar esto, nosotros tenemos que ver matrices, y eso no entra en PSU, ¿ya? Se ve en física, generalmente te dan la fórmula hecha, pero realmente podría ser vector en tres dimensiones, ¿ya? Antes entraba, en PSU entraba, en PTU ya no entra. ¿Ya? Y el producto punto en el fondo es una forma de poder verificar si dos vectores son o no perpendiculares. Cuando yo digo producto punto, por ejemplo, el A, B, todo eso, producto punto, que es este, el producto cruz es una X, así, ¿ya? Entonces A, B, producto punto C, D. Entonces lo que uno hace es tan simple como multiplicar el A con el C, AC más BD, ¿ya? Entonces esto me va a dar un número. Entonces el producto punto entrega un número, mientras que el producto cruz entrega un escalar. El producto cruz me entrega un vector perpendicular a los dos vectores con los cuales yo estoy aplicando el producto cruz, mientras que el producto punto me entrega un escalar que me va a ayudar a decidir si los vectores son perpendiculares o no. Si el producto punto es igual a 0, significa que los vectores son perpendiculares. ¿Ya? Una cosa fácil podría ser para darse cuenta, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo, este vector de aquí que le voy a colocar el vector 0,1 y este vector de acá, o este vector de acá da lo mismo, le voy a llamar el vector 1,0. Yo sé que son perpendiculares, pero si yo aplico el producto punto, que sería 0,1 por 1,0, en el fondo eso me va a dar un 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0, o sea, me da 0, eso significa que son perpendiculares. Pero si los vectores no fueran perpendiculares, tú no vas a obtener 0. Y también el producto punto te ayuda para poder encontrar los ángulos entre dos vectores sin importar si están en el plano o no. Entonces tú podrías tener, por ejemplo, dos vectores, B1 y B2, y puedes encontrar el ángulo alfa que se encuentra entre medios, pero eso se mezcla con trigonometría. ¿Ya? Así que, como te decía, esa es la multiplicación de los vectores, pero no entra. Ya no entra en PTU. ¿Sí? Así que aquí tenemos un ejemplo. 2 minutos para que lo haga. No, uno. 1 minuto para que lo haga. Porque lo considero muy fácil. Así que trabajando. Ya, 2 minutos pasaron. Estoy con el cronómetro aquí en mi mano, así que yo sé que pasaron. Vamos a empezar a resolverlo. Y la cosa dice así. Dados dos vectores, tengo este vector v y tengo el vector u, que viene siendo el 3,4. El vector v es paramétrico, pues tiene una coordenada con variable algebraica, mientras que lo otro no. Entonces me preguntan cuál de los siguientes números puede ser valor de m, o sea, me están preguntando cuál es el valor de m para que se dé una condición, y la condición es que para que la longitud de b, acuérdense que cuando hablan de longitud de b, hablemos de longitud, entonces estamos hablando del módulo de v. ¿Ya? Y me dicen,
para que el módulo de v sea igual al doble de la longitud de u. ¿Y qué es la longitud de u? Es el módulo multiplicado aquí, el módulo de u. Entonces me están preguntando eso. Nosotros ya sabemos que para poder sacar el módulo de un vector, lo único que tenemos que hacer es tomar cada una de sus coordenadas, elevarlos al cuadrado y sumarlas dentro de una raíz. Es decir, el módulo de v viene siendo m cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4, y eso tiene que ser igual a 2 multiplicado por el módulo de u, que el módulo de u sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, 9 más 16 25, raíz de 25 es 5. O sea, aquí me queda que la raíz de m cuadrado más 4 es igual a 2 por esto de acá que me da 5. Entonces, finalmente aquí yo lo que voy a hacer es, no quiero aplicar raíz, yo lo que quiero hacer es elevar al cuadrado. Entonces voy a elevar al cuadrado y al elevar al cuadrado se le va a desaparecer esta raíz. Pero no solamente se va a desaparecer esta raíz, sino que el lado de la derecha también se va a elevar al cuadrado. Porque cuando uno eleva al cuadrado o aplica raíz, en el fondo, cuando uno aplica una potencia en una igualdad, la potencia encierra el lado izquierdo completo y el lado derecho completo. Entonces, esta potencia encierra esta raíz completa, eso quiere decir que la raíz se anula y me queda que m cuadrado más 4 es igual a 2 por 5, 10, pero 10 al cuadrado viene siendo 100. Ya, en este caso, como me están hablando de un módulo, yo sé que el módulo es distancia. Por lo tanto, yo quiero que, en el fondo, para que esta cuestión sea distancia, lo que necesito recordar es que puedo obtener 2m. Ya por eso estoy hablando de distancia, para que tengamos en cuenta esta situación de acá. Pero en el fondo aquí yo puedo tener 2m. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno tiene 2m, nosotros tenemos que recurrir a lo que es factorización o fórmula de Cardano. No sé si saben la fórmula de Cardano, pero lo había dicho la otra vez. La fórmula de Cardano me dice que x en una ecuación cuadrática viene siendo menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido en 2a. Eso es la fórmula de Cardano. En este caso, si ustedes se dan cuenta, me queda esto. M cuadrado menos 100 pasa restando y me queda un 60 y... No, un 96 igual a 0. Entonces acá, esto de acá, nosotros podemos verlo como una suma por su diferencia, pero no una suma por su diferencia cualquiera, porque el 96 no es un cuadrado perfecto, pero sí lo puedo ver como un m menos raíz de 96 por un m más raíz de 96. Y todo eso es igual a 0. Entonces, cuando tú tienes que un producto es igual a 0, significa que uno de sus factores tiene que ser igual a 0 o los dos. Para eso yo igualo, o sea, m menos raíz de 96 es igual a 0, lo cual me indica que m es igual a raíz de 96. Mientras que por otro lado, m más raíz de 96 es igual a 0, o sea, de aquí nosotros podemos llegar a que m es igual a menos raíz de 96. O sea, yo puedo llegar a que se va a cumplir este criterio si m es cualquiera de estos dos valores, o sea, 96, raíz de 96 positivo o raíz de 96 negativo. ¿Ya? En este tipo de situaciones también, la otra forma de resolverlo es, por ejemplo, si nosotros llegamos acá y nosotros decimos, ¿saben qué? Voy a llegar y voy a aplicar raíz. O sea, me queda m cuadrado es igual a 96, entonces nosotros aplicamos raíz, pero en el momento en que yo aplico raíz en este tipo de situaciones, me queda que m es igual a raíz de 96, pero más menos raíz de 96. Entonces ahí llego a los dos resultados de una forma mucho más sencilla, pero lo quise hacer con la factorización para que se dieran cuenta de dónde nace. Entonces ahora ya ustedes están capacitados para llegar y aplicar esta situación. Recuerden que si yo tengo una incógnita al cuadrado, estamos hablando de una ecuación cuadrática, por lo tanto son dos soluciones. ¿Ya? Entonces sería la A. ¿Ya? Listo. Seguimos. Traslaciones. Ya. En las traslaciones vamos a ocupar un vector. ¿Ya? La situación de una traslación es súper sencilla. ¿Ya? Vamos a volver acá atrás para que podamos entender la idea. Lo que pasa es que yo tengo un punto, que a este punto le voy a llamar A, y también voy a tener un vector de traslación, que ese vector de traslación se le suele llamar T. Entonces yo tomo un punto A y lo traslado según ese vector y llegamos a este nuevo punto que se le conoce como A'. Si este es un punto A, B,
y T es un punto con coordenadas X, Y, entonces A' va a ser igual a la suma de estos dos. Hacer una traslación es tomar un punto y sumarle un vector. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Hacer una traslación es tomar un punto y sumarle un vector. Y cuando yo sumo un punto con un vector, sumo coordenada a coordenada. O sea, el A se suma con el X, me queda A más X, perdón, coma, y también el B con Y, y me queda B más Y. Entonces, ahí están las coordenadas del punto A'. Aquí se pueden dar algunos casos, ¿ya? Así que esos casos los voy a ir nombrando inmediatamente para que los tomemos en cuenta. Si yo tengo un punto, por ejemplo, voy a colocar como caso 1. Si yo tengo un punto, por ejemplo, el 5,4, ¿ya? Y este sería lo más básico, y tengo un vector de traslación que viene siendo el 3,1, entonces lo que estoy haciendo es simplemente sumar. 5 más 4 me va a quedar 8, y el 4 y 1 es 5. Entonces este de aquí vendría siendo, si este es mi punto A, este sería mi punto A'. Ese sería el primer caso, o sea, me dan este de acá y me dan este de acá. Por lo tanto, yo encuentro este de acá. Simple. Profe, Dime. ¿el punto A sería el extremo del vector? Yo no lo vería así, porque el vector es 3,1. ¿Ya? Entonces el vector, imagínate que el vector es 1, 2, 3 para acá y 1 para arriba. Ese es mi vector. Y mi punto A 5,4 es un punto que está por acá. ¿Ya? Entonces yo no diría que el punto A es el extremo del vector, sino que yo voy a referirme al vector como 3,1 nada más. ¿Sí? Pero si tú te refieres que en el momento en que yo tomo este punto y lo traslado y me queda acá, claro, yo lo podría ver como un extremo. Pero no es correcto decirlo así, sino que lo digo así por el dibujo nada más. ¿Ya? Entonces, este sería el caso más sencillo. Otro caso que se ocupa mucho, que le voy a llamar caso 2, es cuando ustedes le dan el punto, por ejemplo, 5,4, le dan esto, y le dicen, ¿saben qué? Cuando yo apliqué una traslación según un vector t, me dio el 0, menos 3, ¿ya? Que vendría siendo A' igual a 0,3. O sea, me dan ese y ese. Entonces, uno dice, ah, ya, pero esto es fácil, por 5 más qué me da 0, porque yo sé que se suma coordenada a coordenada con las coordenadas de mi vector. 5 más qué me da 0, 5 más menos 5 me da 0, y 4 sumado con qué cosa me da menos 3, con menos 7. Entonces ahí lo que uno hace es encontrar el vector de traslación. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Otra cosa que nosotros podríamos hacer, que sería el caso 3, es lo siguiente. Yo digo, yo tengo un punto, no sé qué coordenadas tiene, pero yo sé que si a ese punto le sumo el vector 1, menos 2, llegamos al punto de traslación que sería el 5,3. Entonces uno dice, ¿cuál tendría que ser las coordenadas de mi punto A? Entonces me dan esto, ¿no es cierto? Y me dan esto de acá. Entonces yo quiero llegar a esto. ¿Cómo lo hago? Entonces yo digo, yo sé que este numerito que está aquí, la coordenada X, le sumo un 1, me tiene que llegar a un 5, o sea, este tiene que ser un 4, ¿se entiende? Y también si yo tengo este número que está aquí, la coordenada Y, y le resto un 2, tengo que llegar a un 3, o sea, tendría que ser este un 5. Y ahí llego a mi punto, ¿no es cierto?, teniendo el vector de traslación y el resultado de la traslación. Este es el resultado de la traslación. Y el otro caso que nosotros podríamos tomar, que sería el caso 4, y ya este es el caso final, es el siguiente. Supongamos que yo tengo un punto A, ¿no es cierto? Y yo les digo, ¿sabe qué, chiquillos? Este punto A se traslada con un vector T1. Luego el resultante, ¿no es cierto? Que es A', se traslada con un vector T2. Y así nosotros podríamos decir, ¿y cuánto es el punto A'? Entonces uno podría decir, ya, supongamos que tomo mi punto 3,2, que es un punto A, y le aplico el vector de traslación y me da T1, que es el 1, menos 3. Entonces, ¿cuánto me da A'? Sería 3 más 1, 4. Y también el 2 menos 3 me queda menos 1. Y luego a este punto lo voy a trasladar con otro vector de traslación que sería T2, que va a ser el punto 2,7. Entonces, si yo lo traslado, me da el A', que sería la traslación de la traslación. Y eso me da como resultado 4 y 2 son 6, y menos 1 y 7 son 6. Y llego al punto 6,6.
Pero yo podría haber tomado este vector de aquí y este vector de acá y haberlo sumado. O sea, haber dicho, ¿saben qué? En vez de hacer esto, mejor hubiera hecho esto. T1 más T2. Y me hubiera llegado al tiro al A''. ¿Se entiende? Sin tener que pasar por este elemento de acá al medio. Entonces hagámoslo. Yo digo A, que viene siendo el 3,2. Le vamos a trasladar con la suma de los dos vectores. Súmeme los dos vectores. Sería un vector que le voy a llamar T3 porque lo estoy creando recién, que sería 1 y 2, 3. Menos 3 y 7, 4. Entonces, en vez de aplicar dos traslaciones, que sería una tabla, mejor aplico una pura traslación, que sería la suma de los dos vectores de traslación que trabajamos en delante, y llegaría al A'', que sería 3 más 3, 6, y finalmente el 2 y 4, que es 6. O sea, esos son los 4 casos que usted se va a encontrar. No se va a encontrar más que estos casos. Se los mostré todos. ¿Ya? Entonces, ahí me hablan de la definición, bla, 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 bla. Entonces, esta es la notación. Esta notación que nosotros ya ocupamos es siempre útil. Ocúpela. ¿Ya? Entonces, me dice así. 2 minutos. Voy a colocar el cronómetro para que haga este ejercicio. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va. 2 minutitos. Voy a ir a tomar agua. Vengo al tiro. Y justo que me puse los audífonos e inmediatamente cumplimos los 2 minutos. ¿Ya? Me dio la D. Ya, vamos a ver. Entonces, al punto, yo lo escribo al punto, le voy a llamar a este punto, al punto A, que viene siendo el 6, menos 4. Se le aplica una traslación, ¿no es cierto? Aquí está la traslación, obteniendo el punto A', que sería el 12, menos 8. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si al punto que le voy a llamar B, ¿no es cierto? Este punto, que es menos 3,5, le aplicamos la misma traslación que se obtiene. ¿No es cierto? O sea, me están preguntando. Aquí yo me equivoqué, le coloqué prima, pero era prima nomás ya. Le vamos a colocar prima a este también para que la persona que vea esto entienda que en el fondo viene siendo el resultado de esta traslación. Entonces, 6 más ¿qué número me da 12? Más 6. Menos 4 más ¿qué número me da menos 8? Menos 4. O sea, mi vector de traslación viene siendo el 6, menos 4. Por lo tanto, me queda menos 3 más 6, me queda 3. Y finalmente el 5 menos 4 me queda 1. O sea, tendría que hacer la D, como dijo el compañero. ¿Todo bien, no es cierto? Ya. Seguimos. Y aquí está ya como que aquí termina la primera clase, la clase de vector y traslación, ¿ya? Que esa era la primera clase que yo coloqué aquí 2 clases. Entonces me dicen, ojo, cuidado aquí, me están preguntando ¿cuál es la magnitud de este vector? Ahora, ojo, este es un escalar que está multiplicando este vector de 2 coordenadas. O sea, es menos a que está multiplicando al vector a cuadrado, a cuadrado.
Cuando un escalar multiplica a un vector, multiplica coordenada a coordenada. O sea, aquí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos a al cubo, menos a al cubo. ¿Sí o no? Oh, que soy tonto, debería haberle dado el tiempo a ustedes. Chuta, ya, sorry chiquillos, ya. Yo hago este y la próxima no se me va a ir. Ya, entonces ahora yo tengo que sacar la magnitud de este vector. A este le vamos a colocar vector v. Por lo tanto, ahora yo digo, ¿cuál es la magnitud de v? Que eso es lo que me están preguntando. Entonces sería la raíz de la primera coordenada al cuadrado, o sea, a elevado a 6. Era negativa, pero como la elevada al cuadrado me quedó positiva y acá tendría que ser un a elevado a 6 también. O sea, esto es lo mismo que la raíz de 2 veces a elevado a 6. Y finalmente a elevado a 6 tiene raíz. ¿Cuál es la raíz de a elevado a 6? A elevado a 3. Entonces me queda a elevado a 3 por raíz de 2. Esa sería la respuesta. Y uno dice, ey, pero no está esa respuesta. ¿Y saben por qué no está esa respuesta? Porque a es un valor negativo. Por lo tanto, a elevado a 3 es un valor negativo. El a es la base. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. O sea, esto es una cosa negativa. ¿Cómo la hago positiva si estoy hablando de una distancia? Entonces, para que esto sea positivo, le voy a multiplicar por un negativo. Y ahí me queda a elevado a 3 raíz de 2. Esto de acá no es el resultado de algo algebraico, sino que tiene que ver una mezcla entre lo algebraico y la lógica de entender que a elevado a 3, por ser a un valor negativo, tiene que ser esta expresión negativa también. Por lo tanto, para hacerla positiva, le multiplicamos por un negativo y ahí sí que sí, me queda una distancia. O sea, tiene que ser la E. Esta tiene que ser. Profe, Dime. al inicio cuando usted multiplicó por el A, ¿Ya? el A no debería estar positivo. No. Es que dicen que el A es negativo, pero al mismo tiempo después ponen que es menos A, entonces sería menos con menos positivo. Ah, sí, vos. O sea, ya, esto sería positivo. Y esto acá es positivo, sí. Sí. Pero el resultado de la expresión del módulo me da una elevado a 3. Si ese es el punto, este es el punto de quiebre. Como el A es negativo, A elevado a 3 es negativo también. Por lo tanto, para que sea positivo le multiplicamos un negativo. Pero sí, tenéis razón, o sea, esto de acá es positivo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya. Entonces, alternativa E. Ya. Aquí me dice pregunta no oficial. En el fondo, esta es la típica pregunta que se comienza antes de la clase. Entonces dice, de acuerdo a la figura, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas? Las transformaciones isométricas son tres. Es traslación, rotación y simetría. Y dentro de la simetría está la simetría axial y está la simetría central o puntual. Ya vamos a ver todo eso enseguida. Entonces me preguntan en esta pregunta oficial de la PSU que ¿cuál de las siguientes con cuál de las siguientes combinaciones de transformación isométrica, diría yo, no se puede obtener el triángulo B a partir de la? Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que manejar las transformaciones, porque aquí me dicen, por ejemplo, con una simetría y luego una traslación, con una traslación y luego una simetría, etcétera. Entonces, yo tengo que, esta es una pregunta de análisis de alternativa, yo tengo que ir analizando con cada una de ellas hasta poder encontrar aquella que al aplicarle esta combinación de transformaciones isométricas a no me dé como resultado B. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, para poder hacer eso bien, vamos a irnos y vamos a ir viendo cada una de las transformaciones isométricas que nos quedan. Nos falta rotación y simetría. Vámonos con rotación, ¿ya? Con rotación yo les diría, chicos, que existe un puro secreto, ¿ya? Una pura cosa como que recordar. Y es la traslación, es la rotación de un punto en torno al origen, porque siempre vamos a tener un centro de rotación, ¿ya? Siempre vamos a tener un centro de rotación. En el caso en que nosotros no tengamos un centro de rotación igual al origen, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una pequeña traslación de los puntos para poder llegar a que el centro de rotación sea el origen. Vamos a ver una situación de ese tipo, ¿ya? Pero lo que yo necesito es que ustedes entiendan que todas las fórmulas que yo les voy a dar a continuación son fórmulas que nacen a partir de rotaciones en torno al origen. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a una situación de este tipo. Me estoy refiriendo a que si yo tengo aquí, si yo tengo aquí mi plano cartesiano, y aquí tengo el origen, y aquí tengo el punto A, y yo quiero tomar el punto A y rotarlo, por ejemplo, 90 grados, eso quiere decir que yo tengo que tomar este punto A y como si este fuera el radio de una circunferencia, tengo que hacer llegar acá a los 90 grados, ¿ya? Y este sería el A', por así decirlo.
¿sí? Yo siempre que trabajo con transformación isométrica hablo del A', ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo que A' viene siendo el resultado de una transformación isométrica, ya sea traslación, rotación o simetría. Entonces, eso es lo que tiene que suceder. Ojo, importante, la rotación va a ser positiva cuando es antihorario, o sea, para acá es positivo. Si la cosa se mueve para acá es negativo, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Entonces, fíjense que aquí lo único que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Si yo tengo un punto A con coordenadas X, Y yo le quiero hacer una rotación y siempre vamos a estar jugando con estas de acá. Una rotación de 90, una rotación de 180, de 270 y de 360. La de 360 es la más fácil porque si yo tengo un punto X, Y que está ubicado aquí y le aplico una rotación de 360 me lo deja ahí mismo. O sea, la rotación de 360 tiene que ser igual a X, Y propiamente tal. ¿Sí o no? Pero yo siempre recomiendo que el secreto y lo que uno no tiene que olvidar es aplicar una rotación de 90 grados. Si yo tengo un punto con coordenadas X, Y le aplico una rotación positiva de 90 grados, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar la coordenada Y y la voy a pasar hacia adelante, mientras que la coordenada X pasa sin cambio de signo y queda al final. ¿Sí? Entonces, esa es la famosa rotación de 90 grados positiva. ¿Ya? Para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Si yo quiero hacer una rotación de 180, no la vean como tomar el punto original y aplicarle una rotación de 180, sino que es más fácil que aplicarle a este punto una rotación de 90 y luego otra de 90. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quiero obtener la rotación de 180 grados de este punto, originalmente el X, Y, lo que voy a hacer es tomar este punto que ya fue rotado a 90 grados y lo voy a volver a rotar 90 grados aplicando la misma estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de la rotación de 90 grados? Lo que está en la coordenada Y pasa hacia adelante con un cambio de signo, es decir, menos X, mientras que la coordenada Y pasa hacia atrás tal como estaba, de esa forma. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, si yo quiero aplicar una rotación positiva de 270 grados, en vez de aplicar una fórmula de memoria a este punto para llegar a este punto, mejor saquemos la rotación de 90, aplicamos una rotación de 90, aplicamos otra rotación de 90, ahí llevamos, en dos rotaciones de 90 llevamos 180. Por lo tanto, si yo vuelvo a hacer otra rotación de 90, tengo los 270. O sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el Y con cambio de signo hacia adelante y este de acá, el X con cambio, así tal cual pasa hacia el otro lado. Y si finalmente yo a este de acá le aplicara otra rotación de 90 grados para llegar al 360, entonces el X va a pasar hacia adelante con cambio de signo, obteniendo el X positivo, y el Y, que estaba en la coordenada X, pasa eh, hacia su lugar correspondiente. Y ahí tengo estas rotaciones. Ya ahí tengo la fórmula de la rotación. Entonces no olvide esto. Si yo tengo un punto X, Y y le quiero aplicar una rotación de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El Y pasa hacia adelante con cambio de signo y el X pasa hacia atrás tal como estaba. No olviden eso y entonces ya saben bien rotación. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Son solo rotaciones positivas. Son solamente rotaciones positivas, pero yo también puedo hacer rotaciones negativas. O sea, fíjate esto, mira. Fíjate esto. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, voy a hacerlo así. Oh, no, muy feo. No, ya sí no importa. Si yo estoy en este punto y le hago una rotación negativa, eso sería una rotación negativa, ¿no es cierto? Horario. Si yo hago una rotación negativa de 90 grados, que sería 90 grados negativo, fíjate que hacer una rotación negativa de 90 grados equivale a hacer una rotación positiva de ¿cuánto? Mira, aquí estoy yo, voy a hacer una rotación positiva y para poder llegar hasta este punto, tuve que hacer una rotación de ¿cuánto? 270. Justamente, o sea, de 270 equivale a hacer una rotación negativa de 90 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hago una rotación negativa de 180 grados? En el fondo, este punto tiene que llegar a este punto. Pero ahí tú te darías cuenta que una rotación positiva de 180 grados, o sea, perdón, una rotación negativa de 180 grados es igual a una rotación positiva de 180 grados.
Entonces aquí es lo mismo que hacer 180 positivo menos 180. Y finalmente, hacer una rotación negativa de 270 grados sería una cosa así, lo voy a hacer por acá. Voy a colocar el color que está ocupando. Entonces, si yo hago una rotación, estoy aquí, y hago una rotación negativa de 270 grados, que ahí tengo 90, aquí tengo 90 y aquí tengo 90. Ahí está mi rotación negativa de 270 grados. Eso es equivalente a hacer una rotación positiva de 90 grados. O sea, una rotación de 90 grados viene siendo una rotación negativa de 270 grados. Y ahí tengo todas mis rotaciones negativas ya vistas con las mismas rotaciones positivas. ¿Queda claro? ¿Ya? Lo que es difícil, o no es difícil, pero es raro de imaginar, es cuando me dicen, ¿sabe que usted haga una rotación de 45 grados de esta figura? Ya a usted le dan un cuadrado, por ejemplo, y le digo, ¿sabe qué? Quiero que rote este rectángulo que está aquí, quiero que lo rote en torno al origen, ¿no es cierto? Que sería este de acá, pero con un ángulo de rotación de 45 grados positivo. Entonces yo diría, chuta, tendría que hacer una rotación de aquí 45 grados, entonces me quedaría una cosa así. Y eso más que nada es tema de imaginación, ¿ya? No hay fórmulas para eso. Ni una de 60, ni una de otro tipo. ¿Queda claro eso? Entonces, las que yo le di, las de 90, 180, 270, 360, tanto positivo como negativo, ya, ok. Pero una de 60 grados, 40 grados, 30 grados, eso tenemos que ocupar nuestra imaginación e imaginar aproximadamente cuánto va a ser una medición, no sé, pues de 45 grados o de 40 grados. Entonces me dicen así, usted tiene el punto B 5,4 y se rota en torno al punto 1,1 en 90 grados. Entonces aquí es lo que le está diciendo yo en delante. O sea, yo aquí no tengo, ¿no es cierto? No tengo, vamos a colocarlo bien pegadito acá. Yo no tengo mi centro de rotación en el origen. En delante yo le dije a usted que el centro de rotación siempre tenía que ser el origen para poder aplicar las fórmulas que le mostré. Pero ahora el centro de rotación no es el origen. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en este tipo de situación? ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es ya, ubiquemos los puntos. Tengo el punto B que viene siendo el 5,4. Vamos a ubicarlo. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5,4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tengo mi punto que viene siendo mi punto B. Mientras que por otro lado tengo el punto A que viene siendo el 1,1, que es el punto A de ahí. Entonces, como yo conozco solamente fórmulas que tienen que ver con rotación para centro en el origen, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que este punto A, que viene siendo el centro de rotación, se transforme en el origen. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Para eso lo que tengo que hacer es tomar el punto A y trasladarlo hacia acá. Si yo traslado ese punto aquí, me va a decir que ahora este de aquí va a ser la prima. O sea, A' pasó a ser el origen. ¿Se entendieron? A' pasó a ser el origen. Pero si yo le apliqué una traslación con este vector, al punto B también le tengo que aplicar una traslación según ese vector. Entonces aquí me queda este puntito que pasa a ser B'. Ahora, fíjense cuál es el vector. ¿Cuál es el vector azulito? ¿Quién me puede decir cuál es el vector azulito? Me corrí uno para la izquierda y uno hacia abajo, o sea, tiene que ser el vector menos 1, menos 1. Entonces lo que uno hizo simplemente fue tomar el punto 5,4 y le apliqué el vector de traslación, o sea, tomé el punto 5,4 y yo digo, ya le voy a aplicar una traslación según el vector menos 1,1, menos 1,1, y eso me da el nuevo punto que es B', que viene siendo el punto 4,3. Perfecto. Y el punto que era el 1,1, para poder llevarlo al origen, le aplicamos el mismo vector de traslación y nos da A', que va a ser el 0,0. Entonces, fíjense, yo la rotación que iba a hacer acá arriba no la podía hacer porque mi centro de rotación, que era A, no era el origen. Entonces, ¿qué hice yo? Lo moví hacia el origen con un vector de traslación, pero si moví el origen también tengo que mover el punto que iba a trasladar originalmente. Entonces ahora ya que hice eso, yo digo ya. Entonces ahora mi nuevo punto que voy a trasladar viene siendo este. O sea, el nuevo punto que voy a rotar viene siendo ese. Ese es el nuevo punto de rotación. Entonces, tomo mi punto B', ¿no es cierto? Que es 4,3 y le aplico una rotación de 90 grados positivo.
¿Qué era lo que me pedían acá? 90 grados. Entonces, si yo aplico una rotación de 90 grados, me va a dar B', que viene siendo, aplíquenle una rotación de 90 grados a este punto de acá. A ver si entendieron lo de delante. ¿Cómo se aplica una rotación de 90 grados, chiquillos, chiquillas? Quedaría menos 3,4. Menos 3,4, perfecto. Entonces el punto B, que era este, se transformó en el punto menos 3, o sea, 1, 2, 3,4. 1, 2, 3, 4. Este punto se transformó, que sería el B''. Entonces aquí están los 90 grados, ¿no es cierto? Los 90 grados que trasladé B'. Pero ahora uno dice, ey. Si yo originalmente tenía otros puntos, tenía el punto 5,4 y quería rotarlo en torno al punto 1,1, pero como no podía porque mi centro no era el origen y apliqué esta traslación, entonces lo que voy a hacer ahora para ver qué punto me hubiera dado originalmente, voy a tomar el punto B', que viene siendo el menos 3,4, y le voy a aplicar el vector contrario al vector original. Espérense. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo quiero ver qué hubiera sido originalmente la rotación de este punto B en torno a este punto A, que no era su centro, lo que tengo que hacer es trasladar este punto B', según el contrario de este vector que me permitió transformar el centro A en el origen. Entonces, ¿cuál vendría siendo este vector? ¿Qué me podría decir cuál va a ser el vector 2 que voy a aplicar? 1,1. El 1,1, tan simple como eso. Entonces, acá si yo aplico me va a dar el B'', que sería sumo, me va a quedar menos 2 y finalmente me quedaría acá un 5. O sea, si yo hubiera tomado este punto de acá y originalmente lo hubiera rotado en torno a este de acá, me hubiera dado este punto de acá, que es el punto, miren si te dan cuenta era eso. Ah, ¿qué pasó ahí? Era eso originalmente. Entonces, claro, aquí me colocan un centro de rotación re fácil, que viene siendo el punto 1,1. Pero ¿qué pasa si el centro hubiera sido otro? ¿Qué pasa si en vez de tener el 1,1 hubiera tomado el 2,5? 2,5. Lo que hubiera cambiado es este vector. Ya no sería el vector menos 1,1, sino que sería el vector menos 2, menos 5. Porque al tomar A y trasladarlo según el vector menos 2, menos 5, me deja también el punto en el origen. Pero también tendría que haber trasladado el punto B según el mismo vector. Entonces, el vector que me permite hacer la primera traslación van a ser a partir del punto del origen. Si el punto del origen es A, B, entonces el vector de traslación que me mueva hacia el origen va a ser menos A, menos B. ¿Cómo quedamos con respecto a esta idea? ¿Ya? Esta es una idea que puede aparecer por ahí. Todo claro. ¿Sí? Perfecto. Esto de las rotaciones positivas y negativas, cuando yo aplico varias rotaciones, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si el punto lo roto en torno a un ángulo alfa, después lo roto en torno a un ángulo beta y después lo roto en torno a un ángulo gamma? Es igual que en el primer caso cuando vimos traslaciones, que yo les dije, si yo tengo un punto y lo quiero trasladar según un vector y después lo quiero trasladar según otro vector, mejor en vez de hacer dos traslaciones, mejor sumemos los dos vectores y hacemos una pura traslación. Entonces, esta idea que le estoy entregando para traslación, también se la muestro ahora para rotación. O sea, si a mí me dicen, ¿saben que un punto se rota tantos grados y después se vuelve a rotar tantos grados más? Entonces mejor sumo los ángulos y hago una pura rotación grande nomás. ¿Ya? Entonces, piense eso para poder resolver este ejercicio, 2 minutitos para hacerlo. Al ojo sería como la C. Sí, pues es la C. Pero la idea de aquí, de esto, es darse cuenta aquí. Me dicen, el triángulo rectángulo en la figura, ya tengo este triángulo rectángulo en la figura, se rota en 60 grados en torno al vértice H en sentido horario y luego 120 grados en sentido antihorario. O sea, uno va por un lado y el otro va para el otro lado. O sea, si yo digo, este va en sentido horario, este es un ángulo negativo. Y este va en sentido antihorario, entonces este es un ángulo positivo. Por lo tanto, en vez de aplicarle dos rotaciones distintas con dos tipos de ángulo, mejor tomo el ángulo 120 y le resto el ángulo de 60 grados y eso me da una pura rotación de 60 grados positiva. Por lo tanto, ¿qué pasa? Entonces imagínense el primer punto. Si uno ahí tiene que imaginarse el primer puntito. Si nosotros tomamos este de acá
y este viene siendo la idea, y le aplico una rotación de 60 grados, pensemos una cosa así, entonces lo que quedaría sería una situación de este tipo, una cosa así. Entonces, claro, sería la C que es la que más se le parece, porque la otra que se le parecería sería la E, pero tiene el triángulo totalmente invertido. ¿Sí? Entonces tiene que ser la C. Ya, simetría o reflexión. Ya, nosotros vamos a tener dos tipos de simetría. Vamos a tener la simetría que se conoce como simetría axial. Cuando uno dice axial se refiere a un eje. Y también voy a tener la simetría central, que en vez de tener un eje voy a tener un punto. Una cosa súper útil que ocupo yo mucho es entender que una simetría central es una rotación de 180 grados. ¿Ya? Acuérdense que las rotaciones dan lo mismo si son positivas o negativas, o sea, llegamos a lo mismo. Entonces una simetría central es una rotación de 180 grados, por lo tanto, prácticamente no me voy a fijar en esta. Con la que voy a trabajar más va a ser esta. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que aquí no vale la pena aprenderse fórmulas. A mí me enseñaron fórmulas cuando yo vi esto cuando era chico. Pero la idea es darse cuenta de lo siguiente. Si yo aquí tengo mi punto, imagínense que este es el eje Y y este es el punto A, B, entonces ustedes tienen que imaginar que el simétrico va a estar en este otro lado, en torno a este eje. ¿Y cuál sería? Sería, si este viene siendo el eje Y, sería menos A, B. Ese sería el simétrico. ¿Ya? Entonces es re fácil pensarlo, no es necesario aprenderse ningún tipo de fórmula. Hay algunas por ahí en internet, yo no las manejo porque no las uso. Considero que una pérdida de disco duro cerebral. ¿Para qué gastar tiempo y espacio en eso? Entonces, una simetría axial es una transformación geométrica que hace corresponder a cada punto A del plano con un punto A'. O sea, nosotros ya sabíamos eso. Toda transformación isométrica que nosotros apliquemos me va a dar una prima, ¿ya? Entonces, aquí viene el caso que yo quería ver, que es el caso cuando a mí me dan otra recta que no necesariamente viene siendo el eje, ya sea el eje Y o el eje X. Entonces, fíjense qué punto es este. Este es el punto que viene siendo el menos 2,3. Entonces yo tengo que mantener la altura se mantiene, o sea, el 3 se mantiene. ¿Se dan cuenta de eso, no? Lo que cambia es el X. Entonces yo tengo que ver qué distancia hay de aquí a acá. Yo digo 1, 2, 3 de distancia, entonces yo tengo que decir 1, 2, 3 de distancia. Entonces llego a este punto. Ahora, ¿qué coordenadas tiene ese punto? Tiene las coordenadas 4,3. ¿Queda claro eso? Entonces, esa es la simetría en torno a un eje. ¿Se acuerdan que cuando vimos recta nosotros decíamos lo siguiente? Si yo tengo una recta de la forma I igual a N, voy a tener una recta totalmente horizontal, en donde su punto de intersección es N. Si yo tuviera una recta totalmente vertical, sería de la forma X igual a N, en donde el punto de intersección es igual a N. Estas rectas van a ser perpendiculares a sus ejes, o sea, yo sé que esta recta X igual a N es perpendicular al eje X, y también sé que esta recta Y igual a N es perpendicular al eje Y, ¿ya? O sea, ustedes siempre que tengan una cosa así, por ejemplo, ya, tengo aquí mi plano cartesiano, y tengo aquí una cosa de ese tipo. Y yo les digo que este punto es 2. Entonces, ¿qué nombre de recta recibe esto? Esto sería entonces, el nombre de la recta va a ser igual al eje perpendicular. Y el eje perpendicular a mi recta viene siendo el eje Y, o sea, este es Y igual a 2. Si yo tuviera una situación de... Ah, chula, esa sí que no. Bueno, hagamos otra. Si yo tuviera una situación de este tipo, entonces, en donde el punto es 3, entonces, ¿qué nombre recibe esta recta? Recuerden, el nombre de la recta perpendicular es igual al nombre de su eje perpendicular, en este caso es perpendicular a X igual a 3. ¿Sí? ¿Profe? Dime. Esas rectas serían perpendiculares entre sí, Sí, pero no se cumpliría ese que la multiplicación de las pendientes sería -1, sí, ¿sí? también es que, mira, en este caso no se cumple porque no hay pendiente, esta no tiene pendiente, esta es pendiente indefinida. ¿Te acordáis de eso? Sí, sí, por eso Entonces no aquí aplicaría. no aplica porque no hay pendiente. Pero cualquier otra que fueran, no sé, pues de este tipo, entonces si fueran 90, esa sí, pues sí se aplica. ¿Ya? Eso. Entonces, ya, sabemos eso, bla, 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 bla. Vámonos a los ejercicios. Yo quiero ejercicio ya. Bueno, simetría central ya lo hablamos, rotación de 180 grados. ¿Viste? O sea, nada más que hacer.
Y si mi centro no es mi origen, yo ya sé cómo hacer una traslación de centro y luego volver a dejar el centro donde estaba. ¿Ya? Entonces ahí dice, una simetría central equivale a una rotación de 180 grados con respecto a un punto. Tan simple como eso. 2 minutos. ¿Cuánto les dio? Solo 3, la C. ¿Solo 3? Ya, vamos a ver. Voy a hacer un dibujito, voy a hacer un plano cartesiano yo aquí. Entonces aquí tengo mi plano cartesiano. Aquí no... Oh, ¿por qué me quedan tan feos? Entonces dice, el punto simétrico de 2,3 con respecto al eje X es menos 2,3. Entonces, yo tengo el 2,3, entonces yo tengo 1, 2, 3. Ah, 2,3 sería 2 y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Entonces, el simétrico de este punto, el 2,3, sería este punto que está acá, que sería el menos 2,3. ¿Está bien el 1? ¿Por qué? No, porque respecto al eje X. Ah, tenéis toda la razón. Yo lo hice con respecto al eje Y. Entonces está malo porque con respecto al eje X sí funciona. Gracias. Ya, entonces este no corre. Si no corre ese, no corre este, no corre este. Ah, ya. Entonces aquí ahora vale la pena. Bueno, da lo mismo. Pero si falla la 3, vamos a ver la 3. ¿Qué dice la 3? No, vámonos con la 2 nomás. El punto simétrico de 3,-5 respecto al origen. Entonces acuérdense que una rotación de 180 grados es igual a una simetría central. O sea, al punto menos 3,5 tengo que aplicarle una rotación de 180 grados. ¿Cómo sería una rotación de 180 grados? Una rotación de 180 grados, como para que la hagan corta, chiquillos, es cambiarle los signos nomás. O sea, aquí me va a quedar el 3,-5. ¿Sí? ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Ya? Entonces así corre. Después el punto simétrico, el punto 3,4 respecto al eje Y es el 3,-4. Ese sí sería correcto también, ¿no? Sí. Ya, entonces a mí me da la D. Veamos cómo nos fue. Si estamos bien. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Una simetría central con respecto al origen es una rotación de 180 grados. Y aplicar una rotación de 180 grados es simplemente cambiar los signos del punto del cual yo estoy rotando. Tan simple como eso. Composición de transformación isométrica. Ya, esta cuestión es cuando, por ejemplo, te dicen aplico una traslación, luego aplico una rotación, luego vuelvo a aplicar una traslación y finalmente una simetría. ¿Qué punto me da? Entonces estoy aplicando las tres cuestiones al mismo tiempo, pero no tiene un mayor nivel de dificultad, chiquillos. Entonces ahí dice, ya consiste en aplicar sobre un punto o figura. Cuando uno tiene una figura, aquí eso es importante porque no lo he dicho. O sea, si yo tengo un punto, es fácil trasladar un punto y llegar a, si este punto era A, al punto A'. Pero lo que no se ha dicho es que si yo tuviera, por ejemplo, un triángulo A, B, C, y yo le quisiera aplicar una traslación, por ejemplo, o una rotación, o da lo mismo, lo que yo tengo que hacerle es aplicar la transformación isométrica a cada uno de los puntos. O sea, si yo aplico un vector y me queda que este se prima, entonces a todos mis puntos le aplico la misma traslación. Y ahí me queda mi triángulo trasladado. ¿Ya? Entonces, en el caso de una figura, cuando se le aplica una transformación isométrica, se le aplica punto a punto. Entonces ahí está el semonito, se le aplica una rotación, luego se le aplica una simetría central y finalmente se le aplica una simetría axial. Yo puedo hacer todas esas cosas a la vez. Una cosa que es súper importante, chiquillos, cuando uno aplica una transformación isométrica, ¿qué le dice isométrico? Isos de igual, ¿no es cierto? Isométrico, igual medida. O sea, en el fondo, cuando yo aplico una transformación isométrica, la figura que yo tengo que obtener luego de la aplicación de la transformación isométrica tiene que ser exactamente la misma figura. Entonces, ahí, 2 minutitos. ¿Qué figura no puede ser, ¿no es cierto? Dice al cuadrado PQRS de la figura con dos lados paralelos del eje X y centro en el origen del sistema, se le aplica una o varias rotaciones de 90 grados alrededor del origen y o reflexiones con respecto al eje X, que es lo mismo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, una reflexión con respecto al eje X puede ser una o más rotaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones de la figura no puede ser imagen PQRS después de aplicar una o varias transformaciones isométricas? Fíjense que cómo es de simpático el lenguaje que ocupan, porque a mí me hablan que
si yo aplico, por ejemplo, tengo A y le aplico una transformación isométrica y obtengo A', a esta le llaman imagen. ¿Y no se les viene a la mente algo de funciones? Esta es la imagen y este tiene que ser la pre-imagen. O sea, yo esto lo veo como Entonces, una sería función. la A. Sería la A. A ver. Pero fíjate que yo quiero obtener el mismo cuadrado. O sea, vamos analizando cada cosa. Es PQRS en ese orden. Sí, pues tenéis razón porque tiene que ser en el mismo orden. Si empiezo en P y después me paso Q, después R y después S. Si empiezo aquí en P, ni por si acaso me puedo pasar a Q. Entonces esta es la que tiene que ser. Sí, esa tendría que ser. En cambio esta, PQRS, sí puedo. PQRS puedo. PQRS puedo. PQRS puedo. Sí, tenéis razón. Tiene que ser la A. No queda de otra. Y finalmente la pregunta oficial de la PSU, que sería la última pregunta de esta diapositiva. Entonces, vamos trabajando ahí. Ya. Entonces, terminemos esta cuestión. Me dice, de acuerdo a la figura, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano no se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A? O sea, aquí me dan transformación isométrica y yo tengo que transformar el triángulo A en B. Eso es lo que tengo que hacer, ya. Entonces me dicen que yo con una simetría y luego con una traslación. Si yo aplico una simetría, por ejemplo, una simetría, no me dice cuál, pero si me dice una simetría axial, yo podría tomar este y tomar este de acá, ¿se dan cuenta, no? Estoy haciendo una simetría respecto al eje Y. Y luego podría hacer una traslación, ¿no es cierto? Con ese vector de traslación. Y obviamente podría obtenerlo, o sea, el primero funciona. Con una traslación y luego una simetría. O sea, en el fondo yo podría, en el caso del segundo, vamos a cambiar el color. Con una traslación y luego una simetría. Yo creo que sí, o sea, si yo tomo este de acá y le hago una traslación por acá, y después le hago traslación por acá, ¿no es cierto? Me quedaría esto, y luego la última traslación por acá me quedaría esto. Y luego, si la distancia que existe de esta figura morada hasta el eje Y es igual a la distancia que existe desde la figura B hasta el eje, entonces yo aplico una simetría axial y llego. Sí, se puede con eso. Con una traslación según el vector 4,1, o sea, tomo el vector este de acá y el 4,1 sería un... Ah, de 4,1. Entonces sería 2, 1, 2, 3, 4. 4,1, 1 hacia arriba, ¿ya? Ya, entonces como que me lo deja acá al lado. ¿Sí o no? Y luego una rotación, no sería una rotación. Con una rotación nunca voy a cambiar nunca voy a obtener la imagen reflectada, lo que tendría que ser con una simetría. Entonces eso de ahí está malo. Y sí, entonces tiene que ser la C.